Me llamaban Vorak Ashcrown, la primera espada del Pacto Dramothi. Durante 300 ciclos de guerra jamás perdí un solo duelo. Mi pueblo nació para pelear. Desde el momento en que un niño Dramothi podía ponerse de pie, comenzaba su entrenamiento. No le temíamos al dolor, no le temíamos a la muerte. Solo existía un miedo verdadero, ser recordados como débiles. Ese miedo nos hizo fuertes, o al menos eso creía, cuando nací. El Pacto Dramothi ya dominaba 12 sistemas estelares. Habíamos conquistado especies más lentas, obligado a imperios orgullosos a arrodillarse y reducido flotas enteras a polvo cuando se negaban a someterse. Toda especie que encontrábamos terminaba aprendiendo la misma lección. La fuerza gobernaba la galaxia. La misericordia era para los débiles. Solo los fuertes merecían sobrevivir, y únicamente el más fuerte de todos debía liderar. Yo estaba en la cima. Mis cicatrices eran medallas. Mis victorias se cantaban como leyendas en los salones de guerra de mi mundo natal. Cuando los jóvenes guerreros me preguntaban cuántas batallas había ganado, siempre respondía que dejé de contarlas después de las primeras 100. No era arrogancia, era la verdad. Entonces comenzaron los rumores sobre una nueva especie llamada Humanidad. Al principio nadie les dio importancia. Los comerciantes y exploradores siempre exageraban las historias para parecer más importantes. Decían que los humanos habían rechazado una invasión con un ejército que duplicaba su tamaño, y habían salido casi ilesos. Decían que podían sobrevivir en condiciones capaces de matar a cualquier otra especie. Decían que negociaban la paz con una voluntad de hierro, sin suplicar jamás y sin inclinar la cabeza ante nadie. Me reí cuando escuché aquellas historias. Todas las especies jóvenes creen que sus héroes son invencibles. Pensé que los humanos serían iguales, tarde o temprano. Conocerían a una verdadera raza guerrera y sus leyendas terminarían. Pero mi consejo no compartía mi confianza. Varios puestos fronterizos, cercanos al espacio humano, habían dejado de responder. No habían sido destruidos, no habían sido atacados, simplemente guardaban silencio. Como si los humanos les hubieran pedido que se marcharan. Y ellos hubieran obedecido sin oponer resistencia. Ese silencio preocupaba más que cualquier informe de batalla. Por eso me enviaron. Mis órdenes eran simples: viajar hasta la frontera del territorio humano, poner a prueba su fuerza, descubrir si realmente representaban una amenaza, o si solo eran otra especie protegida por historias exageradas. Si eran débiles, debía recordarles quién dominaba aquella región de la galaxia. Si eran peligrosos, debía regresar e informar antes de iniciar una guerra. Partí con 3 naves de guerra y una guardia personal formada por mis mejores soldados. Para los estándares Dramothi, era una fuerza modesta, más que suficiente para intimidar. Más que suficiente para vencer si era necesario. Jamás imaginé que necesitaría Satat. Si llegamos al borde de un sistema conocido en antiguos mapas estelares como Sol, entonces apareció una única nave. No llevaba armamento visible. Avanzaba lentamente, sin miedo, sin amenazas, sin demostrar poder. Solo se acercaba con una tranquilidad que me desconcertó. Una voz humana abrió las comunicaciones, era serena. Educada, se presentó como enviada diplomática y preguntó cuáles eran nuestras intenciones. Casi volví a reír diplomacia. Eso era lo que ofrecía una especie que habíamos venido a medir. Respondí con total claridad. El Pacto Dramothi deseaba poner a prueba la fuerza de la humanidad mediante un antiguo duelo reconocido por las leyes intraestelares. Un solo campeón por cada lado. El vencedor decidiría las condiciones de la relación entre ambas especies. Hubo unos segundos de silencio. Después aceptaron. Demasiado rápido. Solo hicieron una petición: que el combate se librara con honor, y que quien perdiera fuera tratado con dignidad.
no con crueldad. Aquello me pareció extraño. Para nosotros, precisamente, la crueldad era parte del mensaje. Era así como las derrotas se recordaban para siempre. Aún así acepté. Tenía curiosidad por conocer las costumbres de aquella nueva especie. El duelo se celebró en una antigua estación neutral construida siglos atrás por una civilización desaparecida. Yo llegué acompañado por mis mejores guerreros. Los humanos trajeron únicamente a una persona. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi al humano. Se llamaba Elias Rook. Decían que era un soldado. Pero no llevaba una armadura impresionante, no lucía medallas, no exhibía símbolos de rango. Su uniforme era sencillo, gastado limpio, nada más. Permanecía de pie sin arrogancia, sin miedo, sin intentar intimidar. Lo observé como un depredador estudia a su presa. Busqué una debilidad, no encontré ninguna. Sus ojos no mostraban temor, pero tampoco odio. Solo una calma absoluta, como si también estuviera analizándome. Sin juzgarme, antes de comenzar el combate fue él quien habló primero. Me preguntó por qué mi pueblo resolvía los primeros encuentros mediante un duelo. Respondí que era nuestra tradición, la única forma justa de demostrar el verdadero valor de alguien. Él asintió lentamente, no porque estuviera de acuerdo, sino porque comprendía de dónde venía aquella idea. Después dijo algo que jamás olvidaré. Los humanos no disfrutaban de pelear. Solo luchaban cuando era necesario para proteger aquello que amaban. Y dejaban de hacerlo en cuanto el peligro terminaba. Respondí que aquello era debilidad disfrazada de sabiduría. Él simplemente sonrió un poco. Supongo que hoy lo descubriremos. El duelo comenzó. Las reglas eran antiguas, sin armas aparte de una espada y las propias manos, dentro de un círculo marcado. Ganaría quien dejara al otro incapaz de continuar o lograra que se rindiera. Ataqué primero. Solo quería medir su velocidad. Esquivó mi golpe con una facilidad inesperada. No era espectacular, no era llamativa, solo era eficiente. Sin desperdiciar un solo movimiento, ataqué de nuevo. Con más fuerza, bloqueó el golpe sin retroceder. Intercambiamos ataques durante largo tiempo. Yo conseguía golpearlo. Él también me golpeaba. Ninguno cedía terreno. Pero poco a poco comprendí algo. Él no peleaba para demostrar que era mejor. No luchaba por orgullo, ni por gloria, ni por ser recordado como el más grande. Solo estaba concentrado. Cada movimiento era preciso. Analizaba cada ataque como si resolviera un problema. Mientras más avanzaba el combate, más frustrado me sentía. Y la frustración siempre vuelve imprudente incluso al mejor guerrero. Lancé un ataque definitivo. Toda mi fuerza, toda mi experiencia, todo mi orgullo. Quería terminar el duelo de un solo golpe. Entonces sucedió. Sujetó mi brazo, desvió toda mi fuerza y utilizó mi propio impulso para derribarme. No fue humillante, no fue cruel, solo fue perfecto. Caí al suelo y durante unos segundos no pude moverme, no por el dolor, sino porque comprendí lo que acababa de ocurrir. En 300 ciclos de guerra, apenas unos pocos guerreros habían conseguido derribarme. Ninguno lo había hecho con tanta tranquilidad, ni con tan poca intención de humillar. Entonces extendió su mano. Quería ayudarme a levantarme. Lo miré, confundido. Entre los Dramothi, aquello era un insulto. Significaba que el derrotado no tenía fuerza suficiente para ponerse de pie por sí mismo. Se lo expliqué. Él respondió con absoluta naturalidad. En mi mundo, ayudar a levantarse al rival, después de un combate limpio, es una muestra de respeto. La verdadera fuerza no necesita aplastar al vencido. Tomé su mano y me levanté, aún intentando comprender qué clase de especie podía combinar victoria y compasión con tanta naturalidad. El duelo había terminado, según nuestras hechas. Él había ganado. Esperaba que exigiera territorios.
Tributos, una declaración pública donde reconociéramos la superioridad humana. Eso era lo que cualquier vencedor habría pedido, pero no lo hizo. Solo pidió fronteras pacíficas, comunicación honesta y respeto mutuo. Nada más, ni humillaciones, ni castigos, ni condiciones destinadas a debilitarnos. Solo paz, ofrecida con total sinceridad. En aquel momento no lo entendí. Hoy sí. Antes de partir le hice una última pregunta. ¿Por qué los humanos no habían destruido nuestros puestos fronterizos cuando claramente podían hacerlo? ¿Por qué permitieron retirarse a nuestras naves? ¿Por qué eligieron contenerse teniendo toda la ventaja? Pensó unos segundos antes de responder. Dijo que la humanidad había aprendido, a través de una historia llena de guerras y sufrimiento, que una victoria basada en la crueldad casi nunca era definitiva. Los enemigos humillados siempre regresaban buscando venganza, pero una paz construida con justicia y respeto podía durar generaciones. Después añadió algo que jamás olvidé. Es mejor tener aliados que enemigos conquistados. Los aliados no pasan siglos planeando cómo destruirte. Regresé ante el Consejo Dramothi. Les conté exactamente lo que había visto. Algunos se burlaron. Afirmaban que un solo duelo no demostraba nada, que una guerra verdadera revelaría la supuesta debilidad humana. Otros guardaron silencio. Recordaban los puestos fronterizos intactos, las oportunidades que los humanos habían tenido para destruirnos, y que jamás aprovecharon, no porque fueran incapaces, sino porque habían elegido la paz. Pedí que no iniciáramos una guerra, no solo porque comenzaba a respetar a la humanidad, sino porque entendí algo que mi pueblo había olvidado hacía mucho tiempo. La verdadera fuerza no se mide únicamente por lo que eres capaz de destruir. También se mide por aquello que decides no destruir, incluso cuando podrías hacerlo con facilidad. El consejo tardó en escucharme. Todavía existen Dramothi que creen que una guerra contra la humanidad es inevitable. Piensan que tanta compasión solo puede esconder una trampa. Yo ya no lo creo. Desde aquel día estudié la historia humana, sus guerras, sus errores, su largo camino hasta comprender el valor de la misericordia. Aquello nunca fue debilidad. Fue una sabiduría nacida del sufrimiento. Pienso con frecuencia en Elias Rook, en la calma de su mirada, en la absoluta ausencia de crueldad, incluso después de derrotarme. He luchado contra incontables guerreros. Ninguno dejó una marca tan profunda en mí. Jamás necesitó demostrar la grandeza de la humanidad mediante la dominación. La mostró de la forma más silenciosa posible, con autocontrol, con respeto, con una compasión que muy pocas especies serían capaces de ejercer. Hoy nuestros pueblos hablan con cautela, pero con honestidad. Se han abierto rutas comerciales. Viejas rivalidades comienzan a desaparecer. No porque alguno de los dos se haya vuelto más débil, sino porque ambos aprendimos una lección en aquel único duelo celebrado en una estación olvidada entre nuestros territorios. Ya no me considero el guerrero más grande de la galaxia. Conocí a alguien mejor. No solo porque me venció, sino porque me enseñó una forma de fortaleza que mi pueblo jamás había comprendido. La fuerza para ganar sin crueldad, la fuerza para perdonar cuando sería más fácil destruir. Al final, todos los rumores sobre la humanidad eran ciertos, no por sus armas, no por sus ejércitos, aunque estoy seguro de que poseen ambos cuando la situación lo exige. La verdadera historia era mucho más simple y mucho más difícil de aceptar para una raza guerrera como la nuestra. Los humanos nunca sintieron la necesidad de demostrar que eran los más fuertes. Simplemente lo eran, y llevaban esa fuerza con humildad, eligiendo la paz siempre que la paz aún fuera posible.